¿Qué hablamos? Sobre El que tuviera el directo todo el baño. Lo más relevante tal vez sea lo que vimos de clasificación de objetivos. ¿Me he equivocado? Y dentro de los objetivos, de la evaluación de objetivos, decíamos que habían varias formas de clasificar. ¿Cuáles eran esas formas? ¿Se acuerdan? Ya, por su duración, corto, mediano y largo plazo, entendíamos por corto plazo menos de un año, mediano entre 1 y 3 y largo más de 3. También los podíamos clasificar de acuerdo a su naturaleza. Y ahí los clasificábamos como generales y específicos. Entendiendo que siempre se comete un error y se piensa que los objetivos generales son de largo plazo, siempre. Lo cual no es erróneo. Lo que es incorrecto es pensar que siempre los objetivos generales son de largo plazo. Yo puedo tener objetivos generales que sean de corto plazo, lo que interesa es simplemente que cubra la totalidad de la tarea. Dime. ¿Qué dice ahí? ¿Métodos qué? Investigativos. Investigativos. Sí. Entonces puede haber un objetivo que sea general y sea de corto plazo. Por eso que les puse como ejemplo aprobar una asignatura. Aprobar una asignatura es algo que se produce dentro del periodo, dentro de un semestre, por lo tanto en menos de un año. Es corto plazo. Y es general porque la tarea completa que se está pretendiendo realizar es aprobar la asignatura. ¿Ya? Y los objetivos específicos son objetivos subobjetivos, si quieren verlo así, pero que apunten a apoyar el logro de ese objetivo general. Entonces no siempre los objetivos de largo plazo, no siempre los objetivos generales van a ser de largo plazo. No es que no puedan serlo, lo frecuente es que lo sean, pero es una condición sine qua non, como dirían los matemáticos, indispensable. También lo habíamos clasificado entre objetivos estratégicos, tácticos y operativos. Y habíamos dicho que en el caso de los objetivos estratégicos eran aquellos que cubrían o para su realización requiere el compromiso de la empresa completa, todas las áreas, o del proyecto completo. Los objetivos tácticos eran aquellos que requerían la participación de un área específica y los objetivos operativos tenían que ver con personas que lograran, o pequeños grupos de personas que lograran esos objetivos. Después lo habíamos clasificado en objetivos cualitativos y cuantitativos. Eso, quali tiene que ver con una cualidad y quanti con una cantidad. A unos les puedo asignar un número, a otros no les puedo asignar un número, simplemente les puedo asignar una condición, logrado o no logrado, bien, regular o mal, ¿ya? Mucho, medio, poco, no sé, alto, medio, bajo. Son condiciones que no tienen que ver con un número, sino que tienen que ver con una cualidad. Y luego habíamos analizado los métodos investigativos. Y dijimos que habían 4 métodos investigativos, en general, que eran la observación, pero no es la observación, es una observación a través de una pauta. ¿Qué es lo que es una pauta de observación? Es una planificación de lo que voy a observar. Eso significa que yo voy a mirar, pero voy a mirar con una intención. Llevo preestablecido en qué me voy a fijar. Y el ejemplo que veíamos, si no me equivoco, era, no sé, queríamos entrar a un local comercial. ¿Qué voy a ir a mirar de ese local? Voy a ir a mirar los metros cuadrados, qué tan grande es, la iluminación que tiene, los productos, la distribución dentro del local, la cantidad de vendedores que existen. O sea, llevo una pauta para ir específicamente a mirar aquellas cosas que me interesan. Lo que no significa que de repente yo observe cosas que no las había planificado.
entre uno en cuenta de algo que chuta, no se me había ocurrido por medio de la planificación. Entonces, las planificaciones en general tienen que ser lo suficientemente flexibles como para poder agregarle cosas o quitarle cosas. De repente, cosas que esto no es observable en realidad, o no lo vuelvo a constatar en el lugar, por tanto lo elimino. El otro método investigativo tenía que ver con la encuesta. La encuesta no es otra cosa que un set de preguntas con la especial característica de que este set de preguntas se recomienda, o la encuesta se recomienda cuando hay grupos importantes de personas a las que preguntarle. Entendamos por más de 15 o 20 personas, ya me conviene hacer una encuesta. Que es un formulario, ¿no es cierto?, que puede ser electrónico, puede ser en papel, como cualquier medio que hoy día se puede utilizar. Más recomendable hoy día lo digital. Es muy fácil hacer una encuesta por Google, mandarle un link a alguien y que te la responda. Es mucho más fácil que salir a encuestarlo y pillarlo en la calle, digamos. Y la gracia es que me va a entregar toda la información codificada, separada y estructurada en una respuesta en formato estadísticamente correcto. El otro método para recoger información tiene que ver con la entrevista, que también es un cuestionario, pero con la única diferencia es que este se aplica uno a uno. ¿Sí? Una persona entrevista y otra persona es el entrevistado. Y ahí le vamos haciendo un set de preguntas. Acá sí pueden ser preguntas abiertas. En las encuestas se recomienda que sean preguntas de selección múltiple, de manera que la persona indique una preferencia y punto. Acá en la entrevista, como se puede utilizar para hacer un perfil del proyecto, pueden ir preguntas abiertas. Y finalmente, la investigación bibliográfica, que es básicamente la recolección de información secundaria. Entonces, si queremos aplicar estos métodos investigativos a la evaluación de proyectos, para hacer un perfil de una etapa, se recomendaría, lo lógico sería, hacer una entrevista, que es un cuestionario aplicado a una persona que sabe del tema. Si yo quiero hacer la prefactibilidad, tendré que usar investigación bibliográfica, porque es recoger información que ya está publicada. Si yo estoy haciendo la factibilidad y necesito crear información que es propia para el proyecto, por ejemplo la demanda, la cantidad de posibles compradores, lo que me conviene hacer es una encuesta o, dependiendo del tema, la observación. Entonces cada método investigativo se va ajustando o se va adecuando de mejor manera a una u otra etapa de un proyecto. ¿Dudas hasta acá? Hasta aquí me parece que habíamos llegado con la... Habíamos partido ya con el análisis del entorno, ¿no? Hemos analizado lo que es el cristal. Hasta acá. ¿Alguna duda con esto? Profe, ¿qué dice la prefactibilidad? Investigación bibliográfica. Está clarito. Y abajo en factibilidad dice encuesta o observación. Decíamos también que para un proyecto es tremendamente importante analizar el entorno. Y dentro de eso... Profe, ¿es encuesta e investigación? Investigación bibliográfica. Encuesta y observación. Ok. En el caso del entorno, nos vamos a encontrar con dos bloques. Uno es el microentorno y el otro es el macroentorno. ¿Por qué es importante analizarlo? Porque de eso vamos a sacar información que es vital para el proyecto. Del microentorno, los componentes del microentorno son los clientes, los proveedores, los competidores y los distribuidores. Entonces, si yo quiero saber dónde va a estar metido mi proyecto, cuál es la realidad que va a enfrentar mi proyecto, entre las principales cosas que tengo que analizar es, bueno, ¿quiénes son mis clientes? ¿Quiénes van a ser mis clientes?
Análisis de demanda, que más adelante lo desarrollamos un poco más. ¿Quién compra, cuándo compra, cómo compra, por qué compra, dónde compra? Todo ese tipo de cosas necesitamos saberla para después poder armar una estrategia que permita llegar con nuestro producto, nuestro proyecto al mercado, al grupo objetivo. ¿Quiénes son los proveedores? Y ahí, no sé si se lo mencioné, pero para analizar los proveedores, analizamos solo los principales. Más allá de que los podemos listar todos, hay algunos proveedores que son vitales para el proyecto. Entonces, cuando yo hago el análisis de proveedores, puedo hacer una lista completa de los proveedores que necesito. Pero hay un pequeño grupo al que yo tengo que analizar profundamente, porque son los que me pueden marcar la diferencia con el proyecto. Me explico. Vamos a elegir un grupo de proveedores que son clave para el éxito. Por ejemplo, yo tengo una panadería. ¿Cuál será el principal proveedor que voy a tener o que tengo que tener? Harina. La harina. Si no tengo un proveedor de harina, no tengo proyecto. Así de clave. O sea, si no encuentro nadie que me venda harina, no puedo tener una panadería. ¿Ya? Entonces, hay algunos proveedores que son fundamentales para el logro del éxito y de repente nos podemos encontrar porque esos proveedores tienen, por ejemplo, un contrato de exclusividad con un competidor o con alguien que ya esté. No nos pueden vender a nosotros. O las condiciones o los tratos que tienen con otros clientes puede ser descuento por volumen. Y la cantidad que yo voy a comprar a lo mejor no es tanta para ser competitivo. Ese es el tipo de cosas que hay que analizar cuando analizamos quiénes son los proveedores principales. Eso implica que nuestro proyecto puede sufrir ciertos ajustes. Mira, voy a tener que asumir un costo mayor en la harina que mis competidores, porque la cantidad inicial que yo tengo presupuestado a fabricar no me permite tener acceso a niveles de precios menores por la cantidad de harina que voy a comprar. Por lo tanto, tengo que asumir que mi costo va a ser mayor. Si mi costo va a ser mayor, tengo que buscar la manera de agregar valor a mi producto para que me paguen un poco más que el resto, para que se justifique, digamos, el ser más caro. Y eso buscaremos la forma de agregar valor al proyecto. El que no tengamos de repente acceso preferencial a algún proveedor no significa que el proyecto necesariamente se vaya a invalidar. ¿No? Podemos buscar la manera de hacerlo competitivo. Entonces, básicamente, a un proveedor que vamos a buscar tasas de descuento que aplica, ya sea por cantidad, por precio contado, no sé. Volúmenes de venta, es otra cosa interesante que deberíamos saber de los proveedores. ¿Qué otra cosa les interesaría saber de un proveedor a ustedes si van a hacer un proyecto? Pensemos siempre en el harina. Crédito. Calidad. Forma de pago, crédito. Todas esas cosas hay que saberlas porque me van condicionando los valores del proyecto. Eso significa averiguar sobre los proveedores. Sobre los competidores. ¿Y qué herramienta para recoger datos creen que es importante sacar de acá? Usarse, ¿no? ¿Entrevista? Entrevista puede ser. ¿A quién entrevistaríamos? Al proveedor. ¿Ya? Puede ser. Hay seguramente 3 o 4 proveedores. Voy y me entrevisto con ellos y le hago un set de preguntas sobre todos esos temas que me interesa saber. Si fueran muchos proveedores, de repente encuesta. A lo mejor encuesta a otros clientes de estos proveedores para saber, a lo mejor esto mismo, ya no dicho por el proveedor, sino que dicho por otros clientes. La probabilidad de que me contesten eso, mis futuros competidores, es baja, pero peor es no preguntarlo, no intentarlo. ¿Queda para identificar la calidad? Puede ser, por eso, medir calidad. Y los los competidores. Si yo quisiera saber cómo están mis competidores en el mercado, ¿a quién o mis posibles competidores? Pues estamos hablando de proyectos. Nosotros todavía no entramos al mercado con nuestro proyecto. Pero quienes compiten hoy día, ¿a quién debería preguntarle? A los clientes. ¿Cuál sería la herramienta que yo debería utilizar?
una encuesta, ¿cierto? Y esa encuesta debería tratar de averiguar justamente cuáles son a esos competidores actuales que le están comprando, por qué le están comprando, ¿ya? Si están de acuerdo o no con los precios, ¿ya? Formas de pago que me da el proveedor, perdón, que me da el que tienen los distintos competidores. En el fondo establecer por qué hay uno o dos que sean los preferidos de los clientes. Eso significa, y ya dijimos, y haríamos nuevamente encuesta a clientes, ya lo habíamos dicho esa parte. Entonces es relevante elegir el método investigativo que vamos a usar para poder recoger la información, porque a la medida que lo hagamos bien vamos a tener una mejor calidad de la información. Y por otro lado está el PESTEL, que es el macroentorno, y es lo que está afuera. Y eso tiene que ver con el ambiente político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Y legal, no ilegal. La gran diferencia con el microentorno es que en el microentorno cualquier cosa que pase nos va a afectar a todos de manera directa y rápida. Entonces supongamos que está la empresa con el microentorno, lo que va a pasar es que va a haber siempre una relación bidireccional. Todo lo que haga la empresa va a afectar al microentorno. Todo lo que pase en el microentorno va a afectar a la empresa. Los competidores bajan el precio, va a afectar a la empresa. ¿Por qué la va a afectar? Porque los clientes, supongamos que le va bien con la campaña, van a ir a comprarle a él, a nuestro competidor. Por lo tanto, nos va a afectar directamente y rápido. Va a afectar a los proveedores, porque si venden más los competidores, van a comprar más a los proveedores y van a tener una mejor posición de negociación. Va a afectar a los distribuidores, porque son los que generan el espacio para que la empresa coloque sus productos. Y si están vendiendo más, para poder negociar mejores espacios. Entonces, todo lo que pase aquí hay una influencia recíproca. En el caso del macroentorno, el macroentorno puede afectar a la empresa, pero la empresa no tiene ninguna posibilidad de afectar lo que está pasando acá. Una empresa normal. Realmente hay grandes empresas que sí pueden tener algo de poder político o algo de poder económico. En Chile a Codelco le va mal y probablemente la economía del país se va a la paila. O sea, es una empresa que sí tiene un poder, ¿no es cierto? Sí puede afectar. Pero va a afectar al macroentorno. Una empresa muy grande, sobre todo una que es estatal. La idea es que todo lo que pasa en el macroentorno, la empresa o el proyecto tiene que tomarlo como un dato. Es algo que no puede modificar, no lo puede afectar. ¿Ya? En ninguno de los dos casos puede influir, no puede tomar decisiones por los clientes acá. Pero acá ni siquiera lo puede influir. Eso significa que si hay un problema económico en el país, la empresa tiene que asumir que la economía está en recesión o está con problemas y por lo tanto tiene que evaluar su proyecto tomando en consideración que hay una recesión. Si la inflación está alta, es un tema económico, el proyecto tiene que asumir que va a haber una alza de precios sostenida y constante en el futuro y por lo tanto tiene que considerar eso para evaluar el proyecto y decidir si se mete o no en ese negocio, asumiendo que los costos van a subir. Si el ambiente político está enrarecido más allá de un problema puntual, ahora por ejemplo en Chile vamos a entrar a elecciones al final de año y el ambiente se empieza como a enrarecer. Todo el mundo como que se empieza a enojar con todo el mundo, se empiezan a tomar algunas medidas de repente de política económica que va a afectar un poco el entorno, pero son medidas de corto plazo, que no necesariamente van a afectar la economía del país a largo plazo. Hoy día tenemos un problema grande en el mundo. ¿Ya? Ese problema tiene nombre y apellido. Donald Trump. ¿Ya? Y Donald Trump lo que está haciendo, bueno, lo entiende él nomás. Pero si me preguntan a mí, mi humilde opinión es que se está disparando los pies. ¿Ya?
porque al final el tema, lo que está haciendo, se le va a rebotar. O sea, yo no creo que él sea tan, perdónenme el chilenismo, pero tan imbécil, ¿ya?, como para no saber lo que está haciendo. Lo que él quiere, como es un empresario que está acostumbrado siempre a negociar desde una posición de fuerza. O sea, él viene, primero te pega el paipazo y después te dice, negociemos. Siempre ha sido igual. Siempre te dice, te voy a hacer quebrar. Ah, no, voy a quebrar, ya, negociemos. Y saco eso. Y ahora está jugando con el mundo haciendo lo mismo. Entonces, él no quiere, creo, mantener las tasas de aranceles altos, porque si mantiene las tasas de aranceles altos, todos los productos que entran en Estados Unidos como materias primas se van a encarecer. Y en Estados Unidos se van a fabricar productos que van a ser más caros, producto de los impuestos que Trump aplicó. Y los productos estadounidenses no van a ser competitivos en el mundo porque van a ser más caros que los fabricados en otro lado donde no tienen esa tasa de impuestos. O sea, si él lo que quiere hacer es favorecer la industria nacional, estadounidense, ¿no quiero? ¿Ya? Te está haciendo un flaco favor. Es más, está aplicando una política económica que es de corte socialista, pero del socialismo clásico de los años 70, donde existía ese proteccionismo a la industria nacional, o se creía que la industria nacional estaba protegida con altas tasas de aranceles, de tal manera que los productos extranjeros no entraran, y adentro se creara una burbuja donde los locales, el país que fuera, pudieran producir sus propias cosas, ¿no es cierto?, y que los extranjeros no pudieran venir a competir. Esa era la filosofía de los años 70. Pero eso cambió en el mundo. Es lo que quiere hacer la presidenta de México. Lo que quiere hacer. Pero, oye, donde lo han hecho no ha resultado. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque los otros países te devuelven la mano. ¿Qué le hicieron los chinos a Estados Unidos? Hablemos de algunos que se pueden hacer collera, porque si Trump le sube el impuesto a Chile, Chile ya te va a subir el impuesto, ¿de qué? Si no le compramos, o sea, le compramos un montón de cuestiones, pero ellos a nosotros, además de cobre, que el sueldo nuestro nos puede hacer sumar. Pero si nosotros subimos la arancel de los productos americanos, somos así, o sea, es ¿qué? El 0,001% del ingreso de Estados Unidos. No nos va a pescar. Pero los chinos, ¿qué le dijeron? Le subieron el arancel un 50%, al otro día los chinos dijeron, ya, los productos gringos acá, lo dijeron así, los productos estadounidenses, ahora 50% para entrar a China. Se puso pesado, hizo una declaración, ya los chinos dijeron, ahora 80% por los productos americanos. Y es así que le va a doler. Porque los chinos le compran mucho a Estados Unidos. ¿Ya? Y los chinos le venden mucho a Estados Unidos. De hecho, hay un montón de marcas que uno cree que son americanas, que adivinen dónde dicen que están hechas. En China. O sea, esos compadres son las fábricas del mundo. Ahora, ese ambiente político, si yo quiero hacer un proyecto hoy día en Chile, ¿qué tengo que ver con los gringos? Bueno, ¿qué provocó en Chile esa medida? Hoy día, hermano. Y el dólar pasó de 940 pesos a ayer, ¿no?, a más de 1.004, 1.005 pesos. O sea, se subió 50 pesos, 45 pesos en 24 horas. Si tú tenías, no sé, $1.000.000, tu pérdida fue más o menos cuantiosa, si tuviste que comprar dólares a ese precio. Si tu producto tiene componentes extranjeros y tienes que pagarlo en dólares, el costo de tu proyecto acaba de subir por lo menos un 5 o 10%, simplemente por el alza del dólar. Entonces, si yo voy a hacer un proyecto, tengo que analizar y tratar de proyectar eso. Lo proyecto con un dólar más o menos equivalente, lo proyecto a 1.000, me aseguro y lo proyecto más caro. Ahora, si yo soy exportador, esta alza del dólar me está haciendo bailar, pero como primadora. Porque significa que si yo antes mi producto valía $1, ¿ya?, no subió en el extranjero, sigue valiendo $1, pero antes a mí me daban 950 pesos por cada dólar, ahora me van a dar 1.000. O sea, 50 pesitos más por dólar por unidad de producto que venda. Si vendo 10 millones de unidades, es una buena cachada de plata que estoy recibiendo más si soy exportador. Si soy importador, me juega al revés. Porque yo tengo que comprar dólares para poder comprar. Por lo tanto, lo que voy a traer para acá va a ser 50 pesos más caro la unidad. Y eso lo tengo que traspasar a público. Entonces, hay que tener claro lo que pasa con lo económico.
Saber lo que pasa en el entorno, en el micro y macro entorno, es fundamental para hacer los supuestos con los cuales vas a planificar. Entonces, un buen análisis del entorno va a tener una visión de dónde se va a desarrollar tu producto. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el ambiente social? ¿Qué está demandando la gente hoy día en el país, en Chile? ¿Son las demandas sociales hoy día? Son las mismas de hace 50 años y de hace 100. Si usted lee los diarios o se busca por ahí diarios de hace 70, 80 años atrás, se van a encontrar con que las demandas de la gente eran salud, vivienda, educación, seguridad. Con distintos énfasis. Hoy día decimos, no, que hoy día la seguridad es peor que nunca. Toda la vida hemos pensado lo mismo. Oye, que la educación es muy mala. Toda la vida hemos pensado lo mismo. Que la salud es horrible. Toda la vida hemos pensado lo mismo. ¿Ya? Y seguimos igual. Y no mejora, Carlos. O sea, hay mejoras, pero no las percibimos porque son muy en el largo plazo. Entonces, ahora, eso en lo social, ¿qué tanta repercusión va a tener en el proyecto? ¿Van a haber revueltas? ¿Van a haber manifestaciones? ¿Se va a parar el país por esas demandas sociales? ¿Vamos a tener otro 18 de octubre a portas luego? ¿Y ese 18 de octubre repetido nos va a afectar nuestro proyecto? ¿O pudiera ser que lo beneficiara? O sea, de repente hay cosas que te perjudican a uno, pero que benefician a otro. Lo que acabamos de ver, el alza del dólar perjudica a uno, beneficia a otro. Algún problema económico, una caída en el Producto Interno Bruto, puede significar una recesión. Pero si mi producto es un bien inferior, ¿se acuerdan que le expliqué lo que eran los bienes inferiores? ¿Se acuerdan, no? Un bien normal, lo que estamos todos acostumbrados a ver, aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Curva de demanda. ¿Se acuerdan el monito ese que veíamos? Cualquier bien normal, si sube el precio, disminuye la cantidad demandada. Si baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Pero en un bien inferior, si aumenta el ingreso, disminuye la cantidad. No comparamos el precio del bien, comparamos los ingresos de las personas. Entonces, si mi producto o servicio que quiero entregar en mi proyecto es un bien inferior y hay recesión, me va a ir mejor que si fuera un bien normal. Porque los bienes inferiores, si disminuye, dicho al revés, si disminuye el consumo, perdón, el ingreso, aumenta la cantidad demandada. Transporte público. Todos usamos transporte público. En Arica básicamente colectivo. ¿Ya? Pero cuando a ti te aumenta el ingreso de manera importante, ¿qué haces? Te compras un autito. Te compraste un autito. Y si te compraste un autito, dejas de consumir transporte público. Por lo tanto, aumentó tu ingreso, disminuyó el transporte público, el uso del transporte público, para ti el transporte público era un bien inferior. ¿Ya? Entonces, al revés, si baja mi ingreso fuertemente, voy a vender el auto y voy a tener que usar transporte público. Si eso pasa, y yo soy taxista, que hay una recesión, de repente a mí me puede, o sea, no puede convenir. Mortadela y jabón. Estoy poblete, rica, bueno, rica, la mortadela es rica igual, pero porque es más barata. Me sube el ingreso y ya no, la mortadela es de roto, me compro jamoncito. Salvo que sea por gusto y preferencia. De hecho, hoy día compré mortadela, me encanta, la como poco porque la como más. Pero ahí hay un tema, o sea, dependiendo del tipo de producto que yo venda, no necesariamente el que haya una recesión, ¿ya?, me va a perjudicar. Entonces tenemos que analizar qué tipo de producto es que estamos vendiendo, el que estamos ofreciendo. En función de eso determinar si nos conviene o no nos conviene lo que esté pasando. Por eso que es importante armarse una idea del macroentorno. ¿Qué está pasando en lo político, en lo económico, en lo social? ¿Cuáles son las leyes que afectan a mi proyecto? Tengo que hacer un estudio de leyes. Específicamente legislación
tributaria y laboral. ¿Cuánto impuesto va a pagar mi proyecto? ¿Ya? ¿Y cuál es la ley laboral que tengo que respetar? Y eso tiene que ver para definir la cantidad de trabajadores que voy a necesitar. Porque si yo tengo jornadas completas, yo puedo decir, oye, los voy a hacer trabajar 45 o 50 horas, no puedo. No cumplo la ley laboral, tengo que hacerlo trabajar como máximo. ¿Cuánto estamos ahora? 44. ¿Ya? 44 horas. Y vamos a llegar a 40 en los próximos periodos. Entonces, si la quiero hacer fácil, proyecto con 40. Y a eso me tengo que amoldar. No puedo pagar menos del mínimo por una jornada completa de trabajo. Y a eso me tengo que acomodar. ¿Y quieren aumentar el mínimo a 750? Probablemente va a llegar a 750 en el corto plazo. Entonces, tengo que valorarlo porque eso influye en los costos de mi proyecto, la legislación laboral. En general, las leyes te hacen subir los costos de los productos. La legislación tributaria, hoy día hay un IVA que es el 19%, ¿ya? Y está un impuesto a las utilidades de las empresas que es del 15% en tramo, dependiendo del tramo de utilidades. Pero hay también un impuesto al retiro de las utilidades que puede llegar al 35% de la... Pero eso es para los particulares, o sea, para los socios de las empresas que decidan retirar utilidades, tienen que pagar un 35% de impuestos dependiendo del monto de la utilidad que haya obtenido. Y 35% de harta plata, significa que sacaste 10 millones, tienes que pagarle 3,5 millones al fisco por hacer retiro. Por eso que las empresas micro y pequeñas, que la ley corre para todo, independiente del tamaño de la empresa, se encuentran de repente con cosas bien extrañas. Si ustedes le tienen un balance a una microempresa, un almacén de barrio o algo así, y lo miran en el almacén y dicen, chupa, tengo una bodega de 2x2 o es un local de 2x2, y resulta que en la cuenta caja tienen $45 millones de pesos en caja, según la contabilidad. Tú le preguntáis al dueño del negocio, nunca ha visto toda esa plata junta en su vida. Entonces, ¿qué pasó? Que las personas que tienen negocio, lo que hacen es que usan el negocio para vivir. Obvio. Y sacan del negocio de repente, supongamos que un almacén en la casa, sacan plata y compran el gas. Sacan plata y pagan el colegio de los niños. Sacan plata y van al supermercado. Van sacando plata del negocio. Lo usan para vivir. Pero legalmente, la persona natural es distinta de su negocio, aunque sea con el mismo root, aunque sea persona natural con giro. Entonces, oye, deberíais tener tanta plata en caja. No, si hubiera sacado, pero es que yo saco 1 millón al mes nomás para vivir. Que no es ni mucho ni poco, no, en todo caso yo tengo un negocio en la casa que me dio 1 millón de pesos, no estaría enojado. Pero al año son 12 millones. Y en 2 años que hiciste lo mismo tenéis 24 millones. Y en 3 años tenéis 36 millones. ¿Que por qué los dejan ahí? Porque no quieren pagar el impuesto a los retiros. Porque si va a pagar el impuesto a los retiros, cuando haga la declaración de impuesto en abril, va a tener que pagar el 35-37% de ese monto que retiró. Entonces, ¿qué dicen los contadores? Déjalo ahí, no, vamos sacándolo de a poquito. Claro, y ese de a poquito le sigue descuadrando la caja. Entonces, a mí me pasa cuando le hago una asignatura que está allí integrado en la administración, que justamente es asesorar a una empresa. Sagrado, los balances tienen ese nombre. Y la otra cuenta que está falsificada, falseada en realidad, es caja. Aparecen cantidades enormes de mercadería y tú sabes que un chucucho 2x2 que es imposible que tenga toda esa mercadería. Esa tiene otra justificación, vendieron sin boleta. Siempre puede evadir impuestos evidente. Resumiendo entonces, el microentorno está compuesto por clientes, proveedores y competidores, y todo lo que se pase en el microentorno afecta al proyecto o a la empresa y viceversa. Por otra parte, como el derecho, el macroentorno, todo lo que pase en él tiene que ser considerado como un dato, al cual solo nos podemos ajustar. Ahora, de este análisis de micro y macroentorno, lo que vamos a sacar son oportunidades y amenazas del proyecto.
que contribuyen al FODA. Es una herramienta que me imagino que ya la conocen y la han visto en alguna otra asignatura. Por eso yo debería haber dicho. Otro tema, esto es nuevo. ¿Ya lo habíamos visto? Entonces, cuando yo analizo el mercado, tengo que tratar de ver cómo es el mercado en el cual va a entrar mi proyecto. Y ahí se pueden dar varias condiciones. Mercado. Lo que dice arriba. Vamos a tirar rápido. Es más fácil entenderlo si digo algo más. Vamos a partir por el segundo. Yo puedo encontrarme con que voy a lanzar un proyecto en que por el producto que voy a vender estoy en condición de monopolio. ¿Qué significa ser monopolio? Ser el único que vende el producto. Y eso me da una serie de ventajas. Si el producto tiene demanda, si no tiene demanda da exactamente lo mismo. Pero si el producto tiene demanda, el monopolio puede fijar el precio del producto que quiera. Por eso insisto, si hay demanda, si nadie quiere el producto, no tiene sentido. ¿Cómo lo fija? Precio, cantidad, hay una demanda. Que debería compararlo con la oferta, pero resulta que el monopolio, como es una sola empresa, lo que el monopolio decida producir es la oferta del mercado. Entonces, si el monopolio dice, a ver, vamos a producir, tenemos una capacidad de producción de 1000 unidades, por lo tanto, vamos a llegar a un punto A y el precio va a ser de 100. Pero de repente, como es monopolio, y es el único que produce, dice, ¿sabes qué? Me dio lata, va a trabajar tanto. Vamos a producir 500 nomás, vamos a producir a la mitad. Mi ingreso se mantuvo igual. 1000 por 100, 100.000, por 500.000. Y trabajé menos. ¿Qué me conviene hacer como monopolio? Trabajar menos. Entonces el monopolio siempre va a tener la posibilidad de determinar el precio a través de la cantidad que produce, porque es el único productor del bien. Por eso que en el mundo en general existe en todos los países una ley antimonopolio. ¿Qué significa? Que si tú te empiezas a transformar en un monopolio, el Estado te cae de alguna manera y te dice, bueno, y se prohíben fusiones, se prohíben compras. En grandes empresas estamos hablando, ¿eh? Si yo tengo el monopolio de la foto de mi abuela, no hay ninguna posibilidad que me intervenga nadie, porque a nadie le interesa, no tiene demanda. Es similar a, por ejemplo, cuando uno está sometido a hacer la diferencia entre cliente y usuario, por ejemplo, la luz. La luz es un monopolio natural. ¿Ya? Entonces, la luz o el agua son monopolios naturales porque por la inversión que se requiere, por la cantidad de producción para que sea eficiente, no se justifica que hayan dos empresas. Además, imagínense lo que significa que tuviéramos dos empresas de agua. Si así todos nos tienen toda agujería a las calles. Es decir, no me voy a cambiar de empresa de agua. Vamos haciendo el hoyo, que te pongan la cañería para el otro lado. Como lo que pasa con el internet. Claro, es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se acepta que hay un monopolio por la condición del producto que estás vendiendo. Pero el precio de ese monopolio lo fija el Estado. Se calcula a cierto tiempo, en función de ciertos parámetros, ciertas variables, y el Estado le dice, esto es lo que tú podés comprar. Porque si no, ¿qué haría el monopolio? El del agua. Oye, eso. Generamos menos agua. Generamos menos agua, generamos escasez, la gente quiere más y va a subir el precio y va a estar dispuesta a pagar más por el agua. Entonces, tendrían el control del precio del mercado. En la empresa eléctrica pasa lo mismo.
De hecho, en Estados Unidos hubo una empresa que se llamó Enron, que era la empresa distribuidora de electricidad, una de las más grandes de Estados Unidos. Y justamente ellos estaban condicionados por la tarifa eléctrica. Y cuando se producían ciertas condiciones de falta de energía, ellos podían subir la tarifa para regular el consumo de energía. Y estos jetones lo que hicieron fue manipular eso, generando escasez de energía, apagones en distintas ciudades, y se suponía que las suplían de otro lado y aumentaban el precio. Se enriquecieron a los pillas de eso. Hasta que los pillaron, y a diferencia de acá, no nos mandaron a clase de ética. Nos metieron preso a todos. A todos los gerentes, ejecutivos, una cantidad importante de personas. El caso de Enron es uno de los hitos que se estudia en administración. ¿Qué es? Entonces, si yo estoy en una condición de monopolio, o parecido a un monopolio, voy a poder fijar precios y voy a poder determinar el precio más libremente. En cambio, existe la otra figura que se denomina competencia perfecta. Que es el otro extremo, con la diferencia que este extremo no existe en la vida real. El monopolio sí existe en la vida real. La competencia perfecta, no hay ningún mercado en el mundo que esté bajo condiciones de competencia perfecta. Simplemente se usa como una manera de estudiar, ¿no es cierto? Y en este mercado de competencia perfecta hay varios supuestos, que es la base del libre mercado, entre paréntesis. Y el supuesto es que, primero, hay muchos vendedores y compradores de un producto que es homogéneo, no es diferenciable. Por tanto, ninguno de los productores tiene el tamaño suficiente como para influenciar el otro. Son todos igualitos. Producen la misma cantidad, no tienen más capacidad de producción, tienen los mismos costos, porque la competencia los llevó a repartirse el mercado de manera equilibrada. Además, se supone que existe una movilidad perfecta entre los factores, es decir, que si yo hoy día fabrico televisores, mañana con esa misma tecnología me puedo ir a fabricar telas. Igual, otra mentira en Puerto Rico, porque el reemplazo de factores o cambiar una producción por otra no es instantáneo, no es rápido. Entonces, ¿qué pasa? Te dicen que bajo condiciones de competencia perfecta, los precios tienden a bajar, porque todos van a competir tratando de quedarse con una porción mejor del mercado. Y por lo tanto, las utilidades del inversionista se van a ir disminuyendo. Y se van a ir quedando, como hay movilidad perfecta de factores, si en una industria, en un grupo de empresas están ganando mucha plata, los otros lo van a sapear y van a decir, oye, está bueno el negocio, vámonos para allá. Como hay movilidad de factores, rápidamente entran y hacen que la competencia aumente, bajen los precios. Eso es lo que hay detrás perdón, del modelo de libre mercado. Lo cual obviamente en la práctica no se da en ninguna parte. Pero se dan los primos cercanos, que sí existen, que es la competencia monopolística y el oligopolio. Igual voy a partir explicando al revés. El oligopolio vamos a entender por un pequeño grupo de empresas que la mayoría de los textos coinciden que está entre 3 y 5 empresas peleándose el mercado. Que hoy día, si ustedes analizan las empresas en Chile, la mayoría son oligopolios. ¿Cuántas cadenas de farmacias tenemos en el país? 4 o 5, con cuerte. ¿Cuántas líneas aéreas? 3. ¿Cuántas ferreterías? Como cadena. 3. Porque concentran la mayor cantidad del mercado. Piensen que las farmacias, las 3 grandes farmacias, concentran el 95% de la venta de medicamentos del país. Cruz Verde, Ahumada, Salcobran, y ahora se metió el CIMI, pero ya poquito, o sea, 4. Y esas 4 venden el 95% de los medicamentos del país. Todas esas farmacias chicas, de barrios, juntas, que hay un montón, a nivel nacional, no suman más del 5% de la venta. Por lo tanto, cuando estos compadres, 3 compadres o 4 compadres, roncan, o deciden bajar un precio, están bajando el precio, o subirlo, están subiendo al 95% de los medicamentos de consumo de medicamentos del país.
Por eso no fue tan grave la corrupción que hicieron. Ferretería, líneas aéreas, todo obedece más o menos a esta conducta. ¿Qué significa? Primero, que hay competencia, hay un cierto nivel de competencia, pero al final son todos medios compadres. Es relativamente fácil que se pongan de acuerdo, las poluciones se han dado, los pollos, el confort, ¿ya? Todo eso, oligopolio, fácil ponerse de acuerdo. Los medicamentos. Luego está la competencia monopolística, está entre 6 y 10 empresas. Pensemos en telefonía celular, puede ser. Deben haber 6 empresas de celular, 7 por ahí, a lo largo del país. Obviamente, a mayor competencia, mayor eficiencia y mejor beneficio para el consumidor. Mientras más competidores haya, lo más probable es que baje el precio, porque la oferta del producto aumenta. Hay una demanda y hay una oferta. Generalmente lo que dice la teoría económica es que hay una demanda que representa a los compradores que quieren o están demandando productos, y hay una oferta que representa a los productores que quieren vender productos. En algún punto se encuentran, ¿ya?, por obra y magia del mercado, y logran fijar una cantidad a un precio determinado. ¿Ya? Sin embargo, cuando hay más competidores, generan mayor cantidad de productos. Y lo que tiende a pasar es que la oferta aumenta. Y al aumentar la oferta, se vende una cantidad mayor a un precio menor. Y eso es lógica pura. ¿Ya? Es decir, mientras más competencia haya, más probabilidades de tener una mejor cantidad y calidad de los productos que estamos recibiendo a un precio más bajo. Porque la competencia va a incentivar esos niveles de mejores productividades. En cambio, el monopolio no está interesado. No le preocupa, tiene la demanda asegurada, no hay nadie que le compita. Entonces, el monopolio es lo más malo. El duopolio, que son dos empresas, genera algo de competencia. El oligopolio mejora la cosa. La competencia monopolística, obviamente son muchos más, tiende a que más fuerte sea la baja. Pero si yo voy a hacer un proyecto, la pregunta del millón ahora, ¿a qué me sirve saber la estructura del mercado? Para poder clasificar dónde me estoy metiendo, ¿verdad? ¿Por qué situación no voy a entrar? Oye, estoy entrando en un monopolio, a pelear con un monopolio que es el único que tiene, o estoy entrando a una situación de competencia perfecta o muy cercana a la competencia perfecta, donde hay 500 productores, ¿no es cierto? Y todos son eficientes, y por tanto mi margen va a tener que ser más chiquitito. ¿Cuál es la realidad con la que me voy a encontrar? ¿Estamos? Esto ya lo digo. Una de las grandes cosas que tenemos que hacer en el proyecto, o de las primeras cosas, es calcular la demanda. ¿Para qué calculamos la demanda? Para determinar los ingresos, que van a ser siempre igual a precio por cantidad. Y la demanda siempre va a ser precio por cantidad. Y ahí tenemos que averiguar lo que se denomina la conducta del consumidor. ¿De qué depende la demanda? Va a depender de un montón de cosas. Va a depender del precio del bien X. ¿Cuánto cobro? Lo que veíamos acá. Si está más barato, compro más. Si está más caro, compro menos. Va a depender también del precio de los bienes sustitutos. Es decir, hay
productos que me reemplazan lo que yo quiero. No estoy hablando de competidores, estoy hablando de industrias diferentes. Por ejemplo, si yo quiero apagar la sed, puede ser su chela, puede ser una bebida. Si a mí me da lo mismo tomar chela o tomar bebida, para mí la chela y la bebida son productos sustitutos. Porque son industrias diferentes. Uno es la industria de la bebida gaseosa, el otro es la industria de la bebida alcohólica. Pertenecen a industrias diferentes, pero cubren la misma necesidad. Entonces, si a mí me gusta, me da lo mismo la chela o la gaseosa. Si sube el precio de las chelas, ¿qué voy a tomar? Gaseosa. Y si sube el precio de la gaseosa, voy a tomar chela. Porque son sustitutos. Entonces, el precio de ese sustituto va a afectar lo que la gente está dispuesta a pagar por mi producto. Depende también de los ingresos de las personas. Si tengo más plata, gasto más. Si tengo menos plata, gasto menos. Y depende también de los gustos y preferencias. Como mortadela porque me gusta, no porque sea más barata. Entonces me puede subir el precio de la mortadela y a lo mejor lo compro igual, pero no lo estoy comprando por precio. Lo estoy comprando por gusto y preferencia. Entonces, si yo quiero determinar cómo está compuesta la demanda de mi producto, tengo que tener en cuenta todas estas cosas. El precio que puedo cobrar por el bien, el precio lo tiene el sustituto, los ingresos que tienen que ver con el análisis económico que hagamos y los gustos y preferencias que tienen que ver con el estudio de conducta del consumidor. Vamos a ponerlo en castellano. ¿Sí? P es precio del bien. PS precio sustituto ingresos y ahí nos surge una tremenda cantidad de cosas que tenemos que averiguar. Y esto es ¿Qué dice la IPOP? ingresos. A manera de listado, básicamente cuando yo analizo la conducta del consumidor, que son los gustos y preferencias, tengo que preguntar, ¿qué compra el producto? ¿Quién compra? ¿Quién toma la decisión de compra? Porque eso es fundamental para poder segmentar. Yo segmento al que toma la decisión de compra. ¿Dónde compra? Y eso tiene que ver con la distribución. ¿Dónde voy a poner mis productos para que los venda? Oye, vendo medicamentos. ¿Dónde compra la gente los medicamentos? En la farmacia. Por lo tanto, si yo quiero vender medicamentos, tengo que ponerlo en farmacia, si no, no lo voy a vender. Si yo vendo herramientas, los tengo que poner en ferretería, si no, no las voy a vender. Tengo que saber dónde compran las personas el producto que yo estoy vendiendo. ¿Por qué compra? Compra por satisfacer una necesidad específica, que obvio, sí, pero ¿qué necesidad es la que satisface? O sea, ¿qué motiva la compra? Que eso ojalá lo pudiéramos saber, es difícil. Pero hay que intentarlo saber por una encuesta. ¿Cómo compra? Compra en efectivo, paga con transferencia, tarjeta. ¿Qué medio usa para comprar? ¿Cuándo compra? ¿Hay alguna fecha especial? Oye, vendo juguetes. Cerca de Navidad. O Día del Niño. Vendo empanadas. Fin de semana del 18. Hay estacionalidades. Vendo bebidas todo el verano. Hay una estacionalidad fuerte en el verano. Vendo estufa en el invierno. O sea, el saber cuál es la estacionalidad que hay, en qué momento compra el cliente, me ayuda a determinar en qué momento tengo que fabricar. O sea, yo tengo que tener las empanadas para el 18. Por tanto, antes del 18, unos días tanto, no duran tanto, ¿ya? Tengo que aprovisionarme de todo lo que necesito para fabricar las empanadas. Que yo voy a vender juguetes en diciembre. Bueno, en noviembre ya tendré que tener los juguetes en mi poder para que pueda empezar a comprarlos para regalárselos a los pendientes.
Y lo más importante son para el de moda, para acá. Gusto y preferencia. ¿Qué van a comprar? Los típicos juguetes de temporada, ¿no es cierto? Que duran la temporada de moda y después nunca más. Los patines en línea, todos los cabros chicos con patines en línea. Así que al año siguiente, todos los locales cachados con los patines en línea. Hay cosas que están de moda, y eso tiene que ver con los gustos y preferencias. La cantidad que compra por unidad, compra por docena, compra por... dependiendo de lo que vamos a vender, ¿no es cierto? Es lo que tenemos que tratar de saber. Pero lo más relevante, además de saber todo eso, es conocer las tendencias. ¿Va a seguir pasando lo mismo? ¿Va a seguir la gente comprando los medicamentos en las farmacias? ¿Va a seguir comprando las herramientas en las ferreterías? ¿Va a seguir pagando en efectivo o va a empezar a pagar con medio electrónico? ¿O va a seguir pagando con medio electrónico? ¿Hay alguna ley que te afecte eso? Mira, desde que salió la ley que con más de no sé cuántas transferencias tenés que hacer declaración de impuestos, y allá todo el mundo te dice, no hay transferencia. Cambió la ley y los gustos y preferencias cambiaron milagrosamente. Por un tema de conveniencia. Entonces, tremendamente importante saber las tendencias que va a tener. Eso ya lo habíamos visto. Bueno, y después, ya para empezar a armar la idea final del proyecto, o sea, la que esta clase, y ya la próxima hacemos la que siempre la hago más cortita. Pero hoy día no se puede. Hoy día tocó. Después que tenemos eso, tenemos que recoger información de mercado. Específicamente respecto del producto, cuáles son las características del producto, no se las voy a leer, porque lo tienen en el PowerPoint y ahí pueden recurrir a él en cualquier minuto. No tiene sentido que lo lean. Pero básicamente es definir cuáles son las características más importantes que va a tener nuestro producto. ¿Cómo lo voy a diferenciar? ¿Qué va a hacer que me prefieran a mí y no a los competidores si tengo algo parecido? O si es un servicio. No sé, tengo un lugar donde hacen manicure. Hay 1000 locales que hacen manicure en Arica. ¿Por qué me van a preferir a mí y no a los competidores? ¿Qué les voy a dar distinto para que vayan? Y ahí tengo diferentes formas de competir. Hay diferenciación. ¿Cómo genero diferenciación? Y ahí tenemos dos cosas. Liderazgo en costos o lo que se conoce como liderazgo en diferenciación. Si busco ser líder en costos, lo que estoy buscando es ser el más barato del mercado. ¿Ya? Puede ser, pero esa es otra forma de diferenciarlo. A lo mejor el rápido no pasa tanto por el costo. Puedo ser rápido pero no barato. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ser líder en costo, lo que estoy diciendo es voy a tratar de producir al mínimo costo posible. Esto es un servicio, así que lo voy a tratar de hacer lo más barato posible. Significa que voy a usar los ingredientes más baratos para un cierto nivel de calidad. Voy a el lugar donde lo voy a hacer no va a ser muy lujoso porque me subiría los costos. ¿Ya? El arriendo que voy a pagar no va a ser, a lo mejor lo voy a hacer en la casa. Si busco todas las formas de bajar mis costos para transferir esa baja de costo al cliente. Y la otra forma es ser líder en diferenciación. Este acá va a ser siempre más barato. Y el líder en diferenciación va a buscar ser visto por el cliente como único. Por lo tanto, no va a competir en el precio. Va a competir en otras variables. Y este probablemente tenga un local más bonito, ya, los productos de más calidad, va a agregar valor a su producto y va a cobrar más caro. Yo puedo elegir, dependiendo de qué, el segmento del mercado al que yo esté apuntando. Si yo apunto un segmento medio alto de la población y quiero ser líder en costo, probablemente me va a ir mal. Porque ese segmento no anda buscando lo más barato, anda buscando algo único, de buena calidad. ¿Tiene la plata para pagar el más barato? Sí, no le interesa. ¿Tiene para...? No tiene plata. Estamos cagados, son los que no tenemos plata y tenemos que buscar lo más barato. Así que hay una percepción errada ahí de tu... Entonces, depende. ¿Depende de qué? Obviamente hay de todo. No se puede generalizar. O sea, perdón.
No se puede absolutizar, pero sí se puede generalizar. Mientras más plata tenés, más plata gastar. Y te hay más gusto. Lo que no significa que la vayas a regalar. Significa que si me voy a comprar algo, quiero algo bueno, pero quiero pagar lo menos posible por eso bueno. Y hay cosas a las que no voy a optar. Si tenéis plata, por ejemplo, hay locales a los que no entran. Que son los más baratos. Y con la lógica tuya, la gente que tiene plata llenaría los locales de más bajo nivel. No pasa así. Mira los restaurantes, por ejemplo. Restaurantes más baratos, hay un tipo de gente. Restaurantes más caros, hay otro tipo de gente. Apuntan a segmentos distintos. Incluso puede ser la misma persona en circunstancias distintas. En el almuerzo de todos los días, trabajo en el centro, tengo que almorzar. ¿Qué voy a almorzar todos los días? Un menú. Pero voy a elegir un menú, ¿y ya cuánto está un menú en el centro? ¿7 lucas? ¿3 lucas? El más económico. 3 lucas, está bueno el dato. Pero esa misma persona, de repente un fin de semana con familia, se va al Medina y paga 100 lucas por la comida para 4. Son negocios distintos. La misma persona, circunstancias diferentes. ¿Por qué? Porque cuando estoy buscando la comida de todos los días, voy a buscar el más barato. Pero cuando estoy buscando algo distinto, voy a buscar algo que sea único. Voy a estar dispuesto a pagar lo demás, a pagar más. ¿Por qué? Porque tiene más valor. Y de hecho, estos restaurantes pasan llenos. Los económicos y los más caros. Y uno te come una comida por 3.000 pesos y en la otra te cuesta 30.000. Misma cantidad de platos, mismas porciones, otras preparaciones sociales. Entonces, ojo con eso. Necesito entonces buscar cuáles son las características del producto que lo van a hacer único. La distribución ya lo habíamos visto. Tengo que ver dónde lo voy a vender, dónde lo voy a poner para que los clientes vayan a buscarlo. Si vendo licores, tendrá que ser en botillería. Estoy poniendo ejemplo casi burdo. Pero de repente digo, oye, tengo una fábrica de chocolates caseros. ¿A dónde los voy a vender? ¿Dónde está? ¿Cómo los voy a distribuir? A lo mejor los voy a salir a venderlos yo, de forma directa. No ponerlos en ningún lugar. Entonces, tengo que elegir la forma de llegar con ellos al producto. Y la promoción es cómo lo voy a dar a conocer. Hoy día, la gran herramienta de promoción son las redes sociales. Yo quiero dar a conocer mi producto a un segmento específico. El manejo de redes sociales es fundamental para darlo a conocer. Más allá de los medios tradicionales, como puede ser la radio, la televisión, que ya son para grandes cosas, son muy caras para cualquier negocio. Para que se hagan una idea, una publicidad por televisión en horario preferencial, horario de las novelas y noticiero, estamos hablando de un aviso de 30 segundos, 150, 180 millones de pesos. Cada aviso por segundo. Cada vez que se pasa un aviso. Realmente. O sea, una vez, pasado una vez, durante 30 días, 180 millones. Lo pasan 2 veces, 360 millones. Y de repente nos encontramos con avisos que en ese horario te lo repiten 4 o 5 veces, vayan sumando la borra de plata que significa ese. Hay unos que se notan. Por ejemplo, las propagandas políticas. Cada rato lo- Es que ahí tiene la franja. Sí, la franja política la reparten. Eso lo pagan con plata de todo. Así que eso no es gasto tan.